Hablábamos de arritmias. Arritmia, alteración de ritmo. Puede ser brady, puede ser taqui. Había que ver siempre si era ritmo sinusal o no. ¿Quién se acuerda cómo me doy cuenta si mi arritmia, puede ser taqui o brady, es sinusal o no? Doctora, se sabe por el electrocardiograma. ¿Pero qué le vas a ver al electrocardiograma? Le vamos a ver la onda P. No. ¿Qué es lo que le vamos a ver para ver si es ritmo sinusal? Sinusal es la actividad eléctrica. Si los conductos están normales, están recurrentes. Pero eso no se ve en el electro. ¿Complejo QRS? Eso, Sofía. El QRS. El QRS ya ustedes lo tienen en su mente como es el QRS normal. Y cuando no es sinusal, que es de cualquier otro lugar, son los QRS anormales. Acuérdense que cada foco isquémico me daba un QRS que es anormal. ¿Ok? O sea que cuando vemos arritmia, está con taquicardia este paciente. ¿Qué voy a mirar? ¿Si es sinusal o no es sinusal? Un corazón saludable, que no tiene focos isquémicos, que tiene buena oxigenación. Va a ser una taquicardia sinusal. Ustedes, por ejemplo, un buen corazón jovencito, les intoxicaron con algún medicamento y les da taquicardia. O se tomaron muchas anfetaminas o mucho café. Corazón saludable, no hay isquemia. Esa taquicardia es sinusal. ¿Cómo me doy cuenta? Por el QRS. El QRS es el normal, es pequeño, es delgado. Eso es una arritmia, una taquicardia sinusal, lo mismo las brady, ¿no? Entonces, siempre debo pensar si es o no sinusal. Aún así, ya sea taqui, sinusal o no, ¿quién es el ion responsable de despolarizar y formar ese potencial de acción? Calcio. Calcio, Sofía, bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi fármaco? Bloquear canales al calcio. ¿Qué grupo de antiarrítmico es el que bloquea los canales al calcio? Antagonista de calcio. Antagonista de calcio, pero ¿qué grupo es? ¿Qué número de grupo? El grupo 4. Es el grupo 4. Entonces ahí repasamos rápidamente mis grupos de antiarrítmicos. El grupo 1, que es el que estamos viendo ahora, bloqueadores de canales al sodio. Grupo 2, beta bloqueantes. Grupo 3, amiodarona. Grupo 4, antagonistas del calcio. Bien, entonces yo tengo que pensar, ¿cuál es mi tipo de arritmia? ¿Y quién es el ion responsable? Porque si ustedes se fijan, todos los antiarrítmicos lo que hacen es bloquear canales, o el tono muscarínico también lo hace la quinidina, que habíamos visto recién. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo más importante. El mensaje es, ¿cuál es la causa de esta arritmia? ¿Y quién es el ion responsable? ¿Es una arritmia sinusal o no sinusal? Esas son las preguntas que debo hacerme en mi cabeza para poder medicar bien ese paciente, ¿ya? Los antiarrítmicos son fármacos casi exclusivos del cardiólogo y luego el médico general le va a hacer su seguimiento. Pero normalmente para yo poner un antiarrítmico tenemos que hacer un electro, tenemos que estudiar ese corazón para ver la causa, porque no todas las arritmias van a tener la misma causa. Unas van a ser por potenciales mayores, potenciales menores, sinusales o no sinusales. O la segunda causa es trastornos en la conducción. ¿Qué es trastorno en la conducción? Se generó el impulso eléctrico, ya sea de nódulo sinusal o de foco isquémico. Muy bien. Ese impulso eléctrico se tiene que conducir. Para él conducirse, en cada punto por donde va pasando, tiene que haber una despolarización. No es que el impulso se formó y ese mismo impulso va a llegar hasta el final, hasta los ventrículos para contraerlo.
él tiene que conducirse, tiene que abrirse camino. ¿Qué es abrir camino? Que en cada punto tiene que haber una despolarización de esa célula para que me deje pasar el impulso eléctrico. Pregunto, ¿quién es el ion responsable de que deje pasar el impulso eléctrico y que se despolarice en cada punto? El sodio. Canales al sodio, perfecto, canales al sodio. ¿Y qué pasa si mi impulso viene viajando y esa compuerta del sodio está cerrada porque esa célula está isquémica, está dañada y me hace un cierre mayor de canales al sodio? ¿Qué puede pasar? ¿Se conduce el impulso si está cerrado el canal al sodio? Se conduce, doctora, porque despierta. No, no se conduce. Si está cerrada la compuerta al sodio, si él es el ion responsable de la conducción y está cerrada esa compuerta por un daño y viene el impulso, ¿puede abrir canales al sodio? No, pues están cerrados. Eso se llama bloqueo. ¿Ya? Se llama bloqueo. El bloqueo no puede ser permanente. Entonces el impulso viaja, vuelve al mismo lugar y ya no está bloqueado. Pero resulta que cuando vuelve al mismo lugar y ya no está bloqueado, el impulso eléctrico está entrando en contraflecha y en lugar de ir hacia abajo y despolarizar el ventrículo, se va hacia arriba. Y eso me hace arritmias por bloqueo. ¿Ok? Entonces, son los dos tipos de bloqueo, de arritmia, de causas de arritmia, que ustedes deben ir teniendo en cuenta. ¿Estamos? Son arritmias por formación de impulsos eléctricos, ya sean sinusales o extrasístoles o trastornos en la conducción. Muy difícil es que mi arritmia sea pura, solo impulso eléctrico o solo trastornos en la conducción. Cuando tenemos los dos, van a ser arritmias de tipo mixta. Si yo tengo mi arritmia porque hay focos anormales o sinusales, pero de mayor frecuencia, bloqueo canales al calcio, independientes, si es sinusal o es por extrasístoles, por focos isquémicos, porque él es el responsable. Y si es por trastornos en la conducción, yo voy a bloquear canales al sodio. ¿Estamos? Si es mixta, pues voy a bloquear a ambos, que eso lo hace amiodarona, y amiodarona va a tener todos los mecanismos de acción juntos de todos los antiarrítmicos. Aquí estábamos viendo, a ver dónde vuelvo con esto, aquí. Qué belleza, no puedo mover. Esta presentación no se puede subir, desfijar. Ya hice macanas, ¿no? Espérenme un ratito. Ya. Pero no me deja pasarlo esto. A ver, mis ayudantes que me ayuden. ¿Para dónde vamos? Dejo de compartir y ahora... compartir la pantalla completa. Para que se le diga, doctor. Pero antes de eso la agrando, ¿no ve? ¿O no? No, solo dale a compartir pantalla completa y luego va a poder poner la diapositiva. Pero ahí no me permite, no sé, yo creo que esta máquina tiene algún problema con esta presentación ahora. Compartir. Selecciono una pestaña para compartir, no es toda la pantalla, ¿no ve? Sí, doctora. Ya, le doy toda la pantalla.
Pero ya estoy en toda la pantalla y no sale. Compartir el audio. ¿Ahora salió o no? No, doctora. ¿No? No, doctora. Ahí tampoco. No, todavía. Ya. Contenido. Ya, voy a mirar acá. Más opciones, enviar, cambiar diseño, pantalla completa. No, no es eso. Doctora, Sí, ahí donde están los controles, ve que hay una carita y una mano. Ahí me dice presentar ahora. la carita y una mano. Presentar ahora, ¿sí? Ahí le da clic. Sí, ya estoy. Ya, y hay como 3 pestañitas. Creo que dice ventana, hay una en medio y una dice pantalla completa. Sí, toda la pantalla. Ahí tiene que irse a toda la pantalla. Ahí ya estoy. Ya, Pero sí. ¿Y ahora? Y ahora le tiene que dar a... Está en pantalla completa. Selecciona la pantalla. O sea, una vez que entra a pantalla, toca la pantalla que está ahí como en un cuadro. Ya. Y ya se cambió de color, ¿no? Ahora sí. Ahí está, doctor. ¿Pero qué están viendo ustedes ahí? Ahora estamos viendo toda su pantalla. ¿Está bien? ¿En Ahora tiene serio? que ir Es que yo no la veo, por eso creí que no estaba bien. no. Ahora tiene que irse a PowerPoint. Ajá. Eso lo hicimos la otra vez, ¿no? Sí. ¿Ahora se ve? ¿Y en grande? Sí, doctor. Sí, se ve doctor. perfecto. Sí, doctora. Ya lo entendí. Muchas gracias. Estoy media dormida hoy, es que anoche dormí muy tarde. Vamos. Listo. Entonces, les decía, nuestro foco, saber causa. Estamos en los bloqueadores de canales al sodio. ¿Para qué me sirven? ¿Para qué tipo de arritmia me sirve bloquear canales al sodio? Lo de alteraciones en la conducción. Alteraciones en la conducción. ¿Y cuántos grupos habían en bloqueadores de canales al sodio? 3. 3 grupos. 3 grupos, 1A, 1B y 1C. ¿Qué diferencias habían entre ellos? Vamos. El tiempo en el que se quedaban. Ya, el tiempo de bloqueo, que era mayor o menor. ¿Qué más? La afinidad del estado del canal. ¿En qué estado del canal? Si bloqueaba más sodio o menos sodio. ¿Cuál era el 1A? Quinidina. El 1A ya lo habíamos revisado en la anterior clase. El 1A era la quinidina. Recuerden, además de bloquear canales al sodio, él bloquea receptor muscarínico. Si bloquea receptor muscarínico, ¿qué tengo a nivel cardíaco? ¿Taquibradi? ¿O qué hace a nivel cardíaco un antagonista muscarínico? Taquicardia, más antagonista Sí, muscarínico. señor. Fíjense que él hace taquicardia. Y esto se usa para trastornos en la conducción, zonas de bloqueo, pero va a tender a elevar frecuencia cardíaca. Y al bloquear la acción beta-adrenérgica, ¿qué vamos a lograr? Aumento de las 4 propiedades. No. Disminución de las 4 propiedades, doctora. No, señora, ¿cómo me va a decir eso? Si es alfa, las propiedades del corazón no son alfa, son beta. ¿Quién tiene receptor alfa por excelencia? El vaso. Claro, hay una vasodilatación. Fíjense todo lo que hace quinidina. Hace vasodilatación, tiende a aumentar frecuencia cardíaca, además de bloquear canal al sodio, que ella puede hacer zonas de bloqueo. Es un gran problema. Entonces, toda vez que la vamos a usar, tenemos que ir monitorizando al paciente. Hoy en día, en vía oral, quinidina básicamente no se usa para el paludismo, pero antes no teníamos la cantidad de antiarrítmicos que tenemos ahora, ¿ya? Y habíamos visto entonces que es para las taquiarritmias supraventriculares, habíamos visto que tiene muchos efectos adversos.
no es un fármaco de primera elección. Y nos habíamos quedado en clase B. En clase B es la lidocaína. Dos ventajas de la lidocaína: ella bloquea el canal y sale corriendo, o sea que lo bloquea por corto tiempo, lo bloquea cuando la mitad de las compuertas están abiertas o cerradas, es lo mismo. Entonces su bloqueo no es extremadamente alto, ¿ya? Es un fármaco de elección. ¿Qué otra indicación tiene la lidocaína? ¿Cuál es su indicación de oro? ¿Cómo nació lidocaína? Nació como bloqueador de la conducción. O sea, es un, ¿qué se llama? Es un fármaco anestésico local. ¿Por qué? Porque si bloquea canales al sodio no se conduce el impulso eléctrico. Entonces, cuando necesita que el paciente no tenga dolor, un anestésico local, colocas lidocaína por la vía que quieras. Para él ser antiarrítmico, solo tengo que usar la vía endovenosa, ¿ya? A veces cuando hacen algún tipo de anestesia local, usan lidocaína y por algún motivo pincharon un vaso. Ese paciente a veces nos hace arritmia si no necesitaba la lidocaína, ¿ya? Es un efecto adverso. Por ejemplo, a veces el odontólogo usa su anestésico local y ese paciente tiene muy vascularizadas las encías y pasa a sangre, puede hacernos un poquito en arritmia, pero es muy inusual. Eso sucede más que todo cuando el anestésico local viene combinado con una adrenalina. La adrenalina hace vasoconstricción. ¿Para qué? Para que esa anestésico local, que puede ser lidocaína o bupivacaína, una pesada, una anestésico local pesado, actúe y no se nos vaya a circulación sistémica. Por eso la vasoconstricción de la adrenalina. Y esta lidocaína mucho se biotransforma a nivel de la circulación plasmática. Llega al hígado y se biotransforma, pero en el plasma ya se biotransforma. Entonces ella se va biotransformando en el lugar de acción, que es en el plasma. ¿De acuerdo? Bien, entonces bloqueamos canales al sodio. Lidocaína pues es solo endovenosa. Las ampollas vienen para uso endovenoso, solo en antiarrítmico, y el problema es que controlamos la arritmia del paciente y luego ese paciente tendrá que ir a casa. No lo voy a dejar con su vía de lidocaína. Entonces, en ese caso, el fármaco de elección es la mexiletina. Mexiletina es bastante más nuevo. No tiene una biodisponibilidad espectacular, pero nos ayuda bastante, ¿ya? Es el único que tenemos de este grupo de vía oral. Bien, fenitoína. Fenitoína es un anticonvulsivante. También es de vía oral y también la tenemos en ampolla. Sin embargo, él deprime al paciente, ¿ya? Como todo anestésico local, bloquea canales al sodio para que no se conduzca el impulso anormal que hace la convulsión, pero él aumenta mucho el GABA. ¿Quién sabe qué es GABA? GABA, el ácido gamma aminobutírico, es el neurotransmisor más importante de inhibición. Cuando ustedes están durmiendo, que se aumenta el GABA, entonces yo entro en sueño profundo por el GABA. Estoy alterada, estoy hiperactiva, aumenta adrenalina, puedo aumentar dopamina, me tranquilizo, me sereno. ¿Quién aumenta? GABA. Es mi neurotransmisor potencial de inhibición de la tranquilidad. Y la fenitoína aumenta GABA. Entonces, si bien puede ser un antiarrítmico, él me va a aumentar el GABA y me puede deprimir al paciente en cuanto a su sensorio. Bien. Ok. Lidocaína al 2%. ¿Qué significa? Que tengo 2 gramos en 100 ml. Eso significa 2 gramos en 100 ml. Siempre que es el 2%, es 2 gramos en 100. Mi frasco puede ser de 1, de 2, de 10, de 20, de lo que ustedes quieran, pero la concentración yo tengo que sacar. Si es al 2%, es 2 gramos en 100 y saco cuánto hay en 1 ml. Eso es lo que me interesa. En 1 ml, ¿cuánto hay? Y si yo les pregunto ahorita, si es al 2%, ¿cuánto hay en 1 ml?
Vamos. Esto se los he enseñado a hacer. Vamos. ¿El 2% de un ml, doctora? Es al 2%. ¿Cuánto hay en un ml? 0,02. 0,02. Gramos. Y eso llévenlo en miligramos. De gramos a miligramos, 3 espacios. 20 miligramos. Sí, señor. Entonces, así mi frasco sea de 1 ml, de 5 o de 20, yo en 1 ml voy a tener 20 miligramos. Eso es para que veamos luego la dosis. ¿Se entendió? Y si es al 5%, voy a tener 0,05 gramos en 1 ml. Vale decir que voy a tener 50 miligramos. La que usamos generalmente es al 2%, ¿ya? O sea que ya yo sé que ese frasco puede traer 20 ml, puede traer 10, puede traer 5, no importa, puede traer 1. Yo tengo que saber que en 1 ml tengo 20 miligramos. ¿Estamos todos de acuerdo? Parece que sí. Sí, doctora. Ok, eso lo hemos visto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué mecanismo de acción tengo en lidocaína? Bloqueo canales al sodio. Ok. Alta afinidad en estado inactivo, un bloqueo rápido, eso es excelente. Si bloqueo al sodio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mi bloqueo unidireccional en bidireccional y así voy a evitar la reentrada. Por lo tanto, ¿para qué sirve? Sirve para suprimir arritmias por reentrada. Lo unidireccional lo voy a volver bidireccional. Eso ya lo hemos visto en la lámina la anterior vez. ¿Para qué tipo de arritmia vamos a usarlo? Arritmias ventriculares, reanimación cardíaca, profilaxis de una fibrilación. Paciente está entrando a fibrilación porque había un infarto. La fibrilación, ¿qué es? Ese ventrículo se contrae y se relaja, no alcanza ni a contraerse potencialmente ni a relajarse completamente. Queda como un movimiento que ni se contrae ni se relaja y él se cansa porque no logra descansar. Y si él no logra descansar, llega un momento en que se para. Una fibrilación antecede una parada cardíaca. ¿Ok? En esos pacientes que van fibrilando, se hace la lidocaína endovenoso y se controla porque le está bloqueando el canal al sodio, entonces no se va a producir esa conducción y ese ventrículo va a descansar y va a cambiar su ritmo de fibrilación. Bien, arritmias ventriculares. Ahora fíjense, si tu paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? Aquí, como norma, vamos a hacer 1 miligramo. Eso, si el paciente no responde bien, aumento mi goteo nada más, pero no estoy haciendo un cálculo tan exhaustivo. Pero es muy sencillo. Si pesa 70 kilos y es a 1 miligramo por kilo, ¿cuántos miligramos me toca darle? 70 miligramos. 70. Y habíamos dicho que 1 ml tiene 20 miligramos. Entonces, ¿cuántos ml le vas a dar en bolo a tu paciente de entrada? Porque esto lo vamos a usar en bolo y después 3,5. podemos hacer. ¿Cuánto? 3,5. Sí, señor. 20, 40, 60, 70. Sí, 3,5 ml. O sea que ahí vamos a hacer 70 miligramos en bolo, que son de nuestra ampolla que tenía en 1 ml 20 miligramos, vamos a tomar 3,5 miligramos. Hacemos en bolo, mejora el paciente generalmente. No mejora, ¿puedo aumentar un poquito? Sí. Ahí de 3,5 fácilmente me puedo ir a 5, 5,5 hasta completar 1,5. Puedo seguir haciendo otros bolos adicionales si es necesario, sí. Pero ya le hacemos bolitos de 2 ml, hacemos a 0,5, 0,75 miligramos por kilo si es necesario, ¿ya? Muchas veces solo con esos bolos
ahí vas mirando tu pantalla, está entrando en arritmia ventricular y le haces tus bolitos de lidocaína y el paciente cambia ese ritmo y mejora, ¿ok? Hay diferentes formas de usarlo. Vamos a ver otra que va a ser infusión continua o acá en reanimación cardíaca. Este paciente ha hecho un paro previo a una fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer la descarga eléctrica, se hace noradrenalina, vamos a reanimarlo y ese corazón cuando empieza a reanimarse generalmente entra en fibrilación. Y ahí es que entramos con la lidocaína para evitar o tratar esa fibrilación y que él tenga ya su contracción y su relajación adecuada. Esto lo podemos repetir cada 3 a 5 minutos, hasta 3 miligramos por kilo, ¿ya? No nos pasamos de esa dosis de 3 miligramos por kilo haciendo un bolo, otro bolo, generalmente la hacemos en bolo. Y en profilaxis de fibrilación, pacientes que ya nos han venido fibrilando, probablemente ahí lo podemos dejar a goteo, ya lo hacemos a infusión continua. Ahí para hacer en infusión continua lo hacemos siempre con bomba de infusión. O sea que las indicaciones más importantes en adrenalina es cuando tenemos estas arritmias ventriculares, lo hacemos de 1 a 1.5, pacientes con antecedentes de fibrilación, pacientes que estamos sacando de un paro y entra en fibrilación, también hacemos en bolo y profilaxis en fibrilación. Bueno, ahora, ¿cómo es su farmacocinética en la lidocaína? En vía oral no se administra. En vía oral, si yo me tomo la lidocaína, me va a ir anestesiando todo el lugar donde toca la lidocaína. Por eso que cuando van a hacer al paciente una endoscopía, se le coloca la lidocaína, que es asquerosa, en spray, de modo que no sienta la manguerita que estamos metiendo, ¿ya? Es lo más feo en una endoscopía. Más que el estudio en sí, esa lidocaína que te anestesia, básicamente orofaringe, ¿ya? Entonces, en vía oral, nada. El hígado se la lleva toda y no llega nada para circulación sistémica. Entonces, la lidocaína la vamos a usar solo endovenosa como antiarrítmico. ¿Cómo ella se va a distribuir? Su distribución, ¿qué es UPP? Unidos a proteína plasmática. Eso. Y si el fármaco está unido a proteína plasmática, ¿está activo o está guardado? Está guardado. Eso, entonces de ahí tiene que ir liberándose y eso es lo que le va a hacer su semivida. ¿Va a todo el organismo? Sí. En pacientes con IAM aumenta, dice, la fracción de unión a proteína, precisa dosis más alta. En realidad en un IAM pues una situación muy rápida. Yo tengo que saturar compartimientos o proteínas y recién el actuar. Ya va a los órganos más perfundidos y después a los otros órganos como es tejido adiposo, músculo esquelético. ¿Quién lo biotransforma? Lo biotransforma el hígado. No es necesario que me sepan este metabolito, pero ese metabolito mantiene su propiedad antiarrítmica todavía. ¿Por qué pudiera ser anticonvulsivante? ¿Por qué es anticonvulsivante? Que en realidad anticonvulsivante actúa su metabolito. ¿Por qué? Porque bloquea canales al sodio. Y la convulsión, que es un impulso eléctrico anormal, y si yo le bloqueo el sodio no se va a conducir. Entonces yo no estoy actuando sobre el foco epileptogénico, estoy actuando sobre su conducción. Ya eso ya vamos a ver en convulsiones. Luego sus metabolitos se eliminan por vía renal. Su semivida es larga o corta. Mírenme acá. Nada, es extremadamente corta. A este paciente le hacemos la lidocaína y rápidamente desaparece. Me controla esas fibrilaciones y ya tiene que entrar en buen ritmo el corazón. O cuando hacemos en infusión continua, tenemos que apago la infusión y desaparece básicamente el efecto. Si yo voy a hacer eso, ya tengo que ir dándole por vía oral la mexiletina al paciente para él poder tener el efecto antiarrítmico, si lo vamos a usar ya como el fármaco de elección. ¿A quién no le damos?
No le damos al que tiene un bloqueo severo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer mayores zonas de bloqueo, ¿ya? Ahí no me sirve aunque él actúa rápido, aunque él no bloquea todo las compuertas del sodio, sino solo la mitad en las compuertas, básicamente. Paciente bradicárdico, hipotenso tampoco, porque él hace cierto grado de hipotensión. En hepatopatías, ¿por qué no? Aquí estaba. ¿Qué ocurría en hepatopatías? Que todo se elimina por hígado. En hepatopatía, fíjense que él sufre una biotransformación y acá que decía, cirrosis 115 minutos. O sea, de tener 10 minutos, básicamente 10 veces aumenta su semivida. Ah, esto faltó, me lo he saltado, ahorita volvemos. Hepatopatías graves no le damos, hipotenso no le damos, bradicárdico no le damos, bloqueo. Esto sí es importante, ¿ya? ¿Qué es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Es una enzima que la biotransforma la lidocaína. Este es importante. También biotransforma dosis altas en vitamina C. Y hay pacientes que no tienen déficit de esta enzima y viven normales, ¿ok? No es una normalidad que la podamos detectar fácil. No tienen esta enzima, entonces se destruye la hemoglobina, hacen metahemoglobinemia. Y eso es grave, ¿ya? Entonces, acá te dice que si tiene déficit, no le damos. Sin embargo, para yo saber si hay déficit o no de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, debo pedir un laboratorio. Acá en Bolivia no lo hacen, eso yo pedí recién para un paciente que necesito hacer dosis altas en vitamina C por una quimioterapia y llegó de Brasil, creo que en 3 semanas, ¿no? El resultado. Ahí habría que hacerlo, más no es tan económico y de momento no lo hacemos acá. Normalmente acá se le da nomás al paciente y hay que estar atento si hay metahemoglobinemia o no. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aparece sangre en orina, ¿ya? Aparece sangre en orina, hay una hematuria ligera de inicio y después un poquito más elevada, o sea que, y ahí ya no le damos el fármaco hasta que él se va recuperando, pero ese es el gran riesgo, tanto en vitamina C en dosis muy altas, arriba de los 20-50 gramos, o la lidocaína esta, que también usa esta enzima para biotransformarse. En efectos adversos me he saltado. ¿Qué efectos adversos tenemos? La lidocaína es muy bien tolerada. ¿Por qué? Porque su semivida es cortita. Sin embargo, si hemos exagerado en la dosis, el paciente puede hacer todo donde estábamos contraindicados, bradicardia, bloqueo, hipotensión, se ensancha el QRS, entonces ya no es un QRS normal y puede ser arritmogénico, pero estamos hablando de dosis muy altas. De los antiarrítmicos de este grupo 1, la lidocaína es el menos arritmogénico. Algunos pacientes, cuando se hace más que todo endovenoso a infusión continua, pueden tener un poquito de ansiedad, nerviosismo, desorientación, náuseas, vómitos, temblores. Convulsiones es muy raro, la verdad que es extremadamente raro. Su toxicidad es muy rara porque tendría que ser a dosis extremadamente alto, ¿ya? Toda vez que un fármaco hace una estimulación importante, después sobreviene una depresión. Eso sucede en todo, ¿ya? O sea que es como que el sistema nervioso cuando está sometido a una estimulación alta y se mantiene el efecto estimulante, por ejemplo, un consumo de droga, después de la estimulación sobreviene una depresión porque es como que mis neuronas tienen una protección y sobreviene una depresión. A esto ocurriría, pero con lidocaína a dosis muy alta, que ha sido muy estimulante para recién ver este efecto depresor, pero no es usual. En la visión, eso lo siente el paciente, una visión borrosa, nistagmo, puede haber un poco de tinnitus, retiras el fármaco, el paciente se recupera. Puede haber fasciculaciones a nivel de los músculos. Inmunológico, esto tenemos que aprenderlo bien. Cualquier fármaco puede hacer reacciones inmunológicas, sí, cualquiera. Hipersensibilidad,
Reacción antígeno-anticuerpos, sí, desde un tipo 1 hasta un tipo 4. Tipo 1 son las reacciones de hipersensibilidad, de acción rápida, mediadas por inmunoglobulinas E, coloco y aparece el enrojecimiento, alergia, hasta un shock anafiláctico. Esas son tipo 1, desde un rash que me pica un poco o hay enrojecimiento hasta un shock anafiláctico. ¿Está bien? Y las otras reacciones de que ellos pueden ser antígeno y producir un anticuerpo y hacer un autoinmune, cualquier fármaco lo puede hacer. Son reacciones autoinmunes relacionadas con fármacos. Bien. Luego, en muy raras ocasiones, dificultad en el control de esfínteres, pero eso es muy poco usual. Generalmente la lidocaína, muy poquitas reacciones adversas, mínimas, porque él actúa rápido, se biotransforma muy rápidamente, semivida corta, no se acumula, entonces es un buen fármaco. Ya sabemos en qué pacientes no le vamos a dar y con quién él puede interactuar. ¿Qué es un fármaco inductor enzimático? Que despierta las enzimas, doctora, creo. Sí, un inductor enzimático va a ser aquel que estimula al hígado para despertar las enzimas y si las despierta cuando viene la lidocaína, las biotransforma más rápido. Ya tiene ella semivida corta. Con esa inductor enzimático su semivida va a ser más corta todavía. ¿Ok? Bien, luego amiodarona. ¿Por qué me pone estas interacciones? Porque amiodarona también es antiarrítmico. Él es antiarrítmico en el grupo 3, ya lo vamos a ver enseguida. Y muchas veces se lo pudiera combinar. Y si los combinamos los dos, el paciente termina haciendo bradicardia. Y la mexilatina oral. ¿Por qué con la mexiletina oral? Porque si a mi paciente ya lo vamos a sacar de hospitalización y ha sido un buen fármaco la lidocaína, le vamos a pasar a la vía oral, pero no los puedo usar los dos al mismo tiempo, ¿ok? Tengo que suspender la lidocaína y recién entrar con mexiletina, ir monitorizando el paciente, monitorizamos unos días en el hospital y cuando la arritmia está controlada, recién lo vamos a despachar para casa. Bien, preguntas de lidocaína. Doctor, una consulta. En el tema de lidocaína estuve leyendo que a muy baja dosis es vasoconstrictor, pero dosis elevada a 1 miligramo produce un efecto vasodilatador. ¿Ese efecto vasodilatador tendría gran importancia, por ejemplo, alguna hemorragia o el momento de suturar? Ese efecto es mínimo, ya ese efecto es mínimo si lo usas como anestésico local. Si lo usas como antiarrítmico, sí tiene sentido. Sí tiene sentido y te puedo hacer de inicio, si la dosis es 0,5, una ligera vasoconstricción. Pero generalmente como anestésico local ese efecto es mínimo, mínimo. Fíjate que como anestésico local a veces viene con adrenalina, ¿no? Eso más bien va a ser la vasoconstricción y que se te quede ahí la lidocaína y vos puedas suturar tranquilo, a no ser que sea ya una anestesia mayor, que sea una troncal. Ahí, fíjate que si vas a usar un anestésico local, tu paciente está despierto, no lo has dormido, y ahí su sistema nervioso autónomo es el que te va a jugar muy mal, porque nadie se va a dejar suturar totalmente relajado y tranquilo, ¿cierto? Entonces la estimulación del simpático va a tener más inherencia en esa vasoconstricción que un ligero efecto vasoconstricción de lidocaína. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, gracias. Ya. Bueno, ¿quién era clase 1C? ¿Quién se acuerda sus características y se acuerda los fármacos? Mucho pedir, ¿no? Es la propafenona y la flecainida. Ellos bloqueaban el canal cuando estaba activo y lo bloqueaban por un tiempo un poquito más prolongado incluso que la lidocaína, ¿ok? O sea que de pronto ellos son capaces de hacer zonas de bloqueo. Lo que era unidireccional lo hacen en otros lugares más y son antiarrítmicos de pronto arritmogénicos. Hacen una depresión marcada de la fase 0, que era la fase 0 en despolarización, era el ingreso de sodio rápido.
¿Se acuerdan que subía rápidamente y después bajaba ligeramente y después hace la zona MZ, ese potencial de acción de aurículas y ventrículos? Ya al potencial de acción no lo modifican, solo bloquean la conducción. Es la flecainida y es la propafenona. Ellos fueron prometedores cuando recién entraron al comercio. Sin embargo, después ya su uso fue extremadamente cuidadoso. ¿Por qué? Muy cuidadoso porque ellos provocaron muchas arritmias. Bien, entonces lo que hace es bloquear canales al sodio, su metabolismo hepático es importante y sí tiene nomás efectos adversos que hizo que se los retire el comercio, después se los vuelve a introducir con bastante más recomendaciones. Puede hacer este bloqueo completo, entonces ese es un problema, ¿ok? Esa propafenona viene de 150 miligramos, muy útil en las taquicardias supraventriculares, pacientes con Wolff-Parkinson-White. Yo creería que es una de sus principales, casi medias únicas indicaciones, ¿ya? Hoy en día, en el Wolff-Parkinson-White, que es una conducción anómala del impulso eléctrico. Este paciente nació, porque no se hace, nace así, con 2 rutas de conducción. Ese es el Wolff-Parkinson-White. Y si la conducción es por canales al sodio, yo le bloqueo el canal al sodio al Wolff-Parkinson-White y me queda una sola de conducción y voy a disminuir estas arritmias por trastornos de conducción. Sin embargo, no es que la va a controlar completamente, no es que es 100% efectivo, no es que es un fármaco sin toxicidad, al contrario, ¿ya? ¿Cuál sería un procedimiento terapéutico más adecuado en Wolff-Parkinson-White hoy en día? Hoy en día, un Wolff-Parkinson-White se hace una ablación. ¿Qué es ablación? Entran por catéter y hacen un bloqueo del Wolff-Parkinson-White, o sea que van haciendo como, decimos sencillamente, se va quemando, así le decimos al paciente, va quemando ese camino anormal, ¿ya? Y esa es la ablación. Entonces, si yo estoy destruyendo ese tejido que hace la conducción anormal, el Wolff-Parkinson-White se controla. Eso se llama ablación. La mayoría de los pacientes quedan bastante bien, quedan con un antiarrítmico de base si es necesario, otros no, ¿de acuerdo? O sea que es un mejor terapia si el paciente tiene las condiciones de hacerle una ablación. Bien, en taquicardia supraventricular también puede ser una alternativa. Esta clasificación de reacciones adversas siempre me gusta sacarlas del programa de farmacovigilancia, el programa que más organizada tiene y es una información que la saca rápidamente de cada uno de los fármacos. ¿Cómo organiza? Por sistema, fíjense, si es linfático, inmunológico, nutrición, psiquiátrico. No les preciso que sepan todo. Simplemente siempre les encargo que si van a usar un fármaco, revisen todo su perfil de reacciones adversas, ¿ya? Esto es interesante porque lo muy frecuente sí es importante. Frecuencia 1 cada 100 pacientes, 1 cada 1000 y probablemente acá, pero no sabemos con qué casuística. Entonces no es lo mismo decir que hace un mareo a hacer una confusión. No es lo mismo un mareo que una pesadilla. En frecuencia esto es mayor. Acá, trastornos en la conducción, me quedaría yo con ese efecto adverso. ¿Por qué? Porque él es un bloqueador de canales al sodio muy poderoso. Entonces, él sí me puede hacer arritmia. Por eso es que le llamamos antiarrítmico arritmogénico. Aquí están todos los otros sistemas, ¿no? La más importante es la que yo mencioné recién. Puede hacer mayor zonas de arritmia. Puede hacer también palpitaciones, claro. Puede hacer bradicardia. Estas son las más importantes, ¿ya? Hipotensión puede hacer, pero a dosis extremadamente mucho mayores. Eso como efecto adverso. Bien, preguntas hasta ahí. Hemos terminado ya antiarrítmicos clase 1. Bloqueamos canales al sodio en diferentes estados y por diferentes velocidades. 1A, 1B, 1C. Pregunta.
Doctora, ¿y en los focos ectópicos qué se puede usar? A ver, pensemos, mi niña, el foco ectópico, ¿por qué se produce? Se produce porque, bueno, más que todo es congénito, si no me equivoco. Focos ectópicos. Pero si es congénito, congénito puede ser si tu paciente nació con un puente miocárdico. ¿Sabes qué es un puente miocárdico? Una Sí. coronaria que está metida dentro del músculo de forma anormal. O sea, ella debía estar encimita y está dentro. Entonces mi músculo cardíaco se contrae porque yo hago ejercicio y a la coronaria me la aprieta, y si me aprieta la coronaria hay isquemia, y si hay isquemia hay un foco ectópico. Ese es congénito, pero es inusual. El foco ectópico se da porque hay isquemia, y la isquemia es o por un vasoespasmo o porque la coronaria le hemos disminuido su calibre. Entonces no es congénito, sino que yo por mis hábitos, si estoy muy estresada puedo hacer un vasoespasmo, o si tengo mucho colesterol y triglicéridos y hay placa, le disminuyo la luz del vaso, ¿ok? Pero bueno, congénito la mayoría no son. El que yo te nombré es congénito, pero tu pregunta la vamos a rescatar. Tengo un foco ectópico. ¿Cómo lo controlo? El foco ectópico, ¿quién es el ion que despolariza y que forma ese impulso anormal? Esa es mi pregunta. El calcio. Calcio. Entonces, estos fármacos no le vas a dar, porque lo que hace es bloquearte la conducción. Entonces, si me dices un foco ectópico, la palabra congénita la vamos a obviar, porque el 99.9 no son congénitos, yo los he producido por algún motivo. Vamos a bloquearles canales al calcio. Ese va a ser tu favorito. Ese va a ser no tu favorito, tu fármaco indicado. ¿Quedó mejor? Pero Sí. si te dice, él nació con un Wolff-Parkinson-White, tiene conducción anormal, entonces tiene arritmia por conducción anormal, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? Bloquear la conducción anormal, bloqueo canales al sodio. El problema es que no solo me va a bloquear el del Wolff-Parkinson-White, sino la vía natural también, la principal, porque es una vía alterna el Wolff-Parkinson-White. Me va a bloquear las dos. El fármaco no va a ir a decir, solo voy a bloquear al Wolff-Parkinson-White. No, va a bloquear los dos. Entonces no es que el paciente lo controlo 100%. Si hace la ablación, sí, porque vas a destruir todo ese camino anómalo. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ya. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Bien. ¿Quién se acuerda quién era el grupo 2? Beta bloqueante. Beta bloqueante. ¿Quién se acuerda cómo clasificamos los beta bloqueantes? Cardioselectivos, no cardioselectivos. Los que bloquean beta 1 de preferencia o beta 1 y beta 2. Y de ahí los que tenían acción simpático-mimética intrínseca y los que no. Acción simpático-mimética intrínseca, que significaba que el bloqueo se produce solo cuando el simpático se activa, que es cuando hay la taquicardia. Si en este momento no tengo taquicardia y tomo mi beta bloqueante con ACI, no me deprime mi función cardíaca. Pero si en este momento se sube mi noradrenalina, me hace taquicardia, en ese momento entra el fármaco a hacer el bloqueo. Por lo tanto, un fármaco con ACI va a tener mucha mayor protección cardíaca. El que no tiene ACI puede hacerme bradicardia, porque él va a entrar siempre, no solo cuando mi frecuencia cardíaca esté elevada. ¿Ok? Eso es repasar bien. Y después teníamos los nuevos beta bloqueantes, que los nuevos beta bloqueantes bloqueaban beta 1, bloqueaban alfa, por lo tanto disminuyen presión arterial, y al beta 2 son agonistas, por lo tanto no me hacen el broncoespasmo, ¿ya? Ni aumentan frecuencia de contracciones uterinas. Esas eran las principales ventajas en los beta bloqueantes. Bien, entonces este grupo 2 son los beta bloqueantes. ¿Para qué tipo de arritmias me va a servir? ¿Para trastornos en la conducción o para trastornos por impulsos eléctricos que están elevados? ¿Por impulsos eléctricos? Claro, frecuencia cardíaca, porque lo que va a hacer es deprimir frecuencia cardíaca.
pero también deprimen la conducción, la conductibilidad, la excitabilidad y la contractilidad. Disminuyen frecuencia sinusal en una taquicardia sinusal, fantástico. Disminuyen la muerte súbita. ¿Por qué disminuyen muerte súbita? La muerte súbita, el corazón ahí rápidamente entró a hacer una fibrilación, un aumento de frecuencia cardíaca y una parada cardíaca. Y beta bloqueantes son protectores cardíacos. ¿Por qué? Porque va a disminuir el trabajo cardíaco para que él no se agote y por otro lado bajan la presión, entonces disminuye el retorno venoso y ese corazón va a trabajar menos, ¿de acuerdo? Suprime el automatismo, deprime la conducción, en realidad van a disminuir las 4 propiedades del corazón. Bien, esos beta bloqueantes, entonces no voy a quedarme, ya tienen toda su clasificación, ya sabe todo lo que hacen los beta bloqueadores, vamos a pasar. ¿Para qué voy a usar un beta bloqueante? Taquiarritmias sinusales, toda taquiarritmia caracterizada por una estimulación de mi sistema simpático. ¿Por qué? Porque es un bloqueador simpático, ¿no? Estrés, hipertiroidismo, más que todo en ansiedad. Hoy usamos mucho en ataques de pánico. Ese paciente llega a la consulta y te dice, yo creo que me estoy infartando porque yo siento que me duele el corazón. Esa sensación es un poco emocional también. Y se le hace su electro, lo derivan al cardiólogo, lo va a la emergencia y está todo normal. Sí había una taquicardia sinusal, pero relacionado a estrés. Entonces, ¿qué pasó ahí? El sistema simpático es el que se ha estimulado, ¿ok? Luego, esas son sus principales indicaciones, protectores cardíacos, toda vez que la arritmia sea por estimulación de un simpático, va a ser un protector cardíaco en un postinfarto, hemos visto, en arritmias ventriculares. ¿Por qué no usaría en un Wall Parkinson White? Me va a deprimir la conducción en ambos, tanto en la vía normal como en la vía anómala. Bien, este grupo 2, entonces, bueno, ya los vemos a grupo 3, ok. Grupo 2 son los beta bloqueantes, ya estamos avanzados, ya hemos visto sus indicaciones, repasar bien su clasificación. Al que le toque antiarrítmico, me dice beta bloqueantes, pero tiene que darme toda su clasificación, el nombre de los fármacos, indicaciones, contraindicaciones, las diferencias entre ellos, ¿ya? Grupo 3, este es el único que nos falta y con esto completo antiarrítmicos. En este grupo 3, amiodarona, droga tipo. Interesante amiodarona, ¿por qué? Siempre les digo, tiene el mecanismo de acción de todos juntos. Y si alguien le pregunto, ¿qué es de todos juntos? Grupo 1 es bloqueador de canales al sodio, bloquea canales al sodio. Grupo 2 son beta bloqueantes, bloquea receptores beta. Grupo 4, antagonistas de calcio, bloquea los receptores al calcio. Ok, o sea que me bloquea, tiene el mecanismo de todos ellos. Y tiene otros extra también porque bloquea canales a potasio, bloquea un poco receptores muscarínicos también. Bien, todos esos mecanismos, motivo por el cual a estos fármacos ninguna arritmia se resiste, así dice la literatura, interesante. Ninguna arritmia se resiste a amiodarona. ¿Por qué? Porque tiene todos los mecanismos, bloquea receptores alfa también, entonces va a disminuir presión arterial, bloquea canales al sodio, al potasio, al calcio y a los receptores beta. Bien, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de amiodarona. Aquí entra también ibutilide, bretulin. Estos no los usamos, pero también están catalogados como grupo 3. En nuestro medio no los tenemos, no los usamos. Esa es la amiodarona. ¿Por qué les muestro acá su fórmula? Porque este I es yodo. O sea que ustedes deben recordar que la molécula de amiodarona tiene moléculas de yodo. ¿Y qué pasa si yo tomo yodo? ¿Qué pasa si les doy yodo a ustedes ahora? ¿Qué glándula funciona con yodo? Tiroides. Tiroides. La tiroperoxidasa es la enzima encargada de oxidar el yodo que yo como y ese yodo va a ser para formar monoyodo,
tirosina, diiodotirosina, triiodotirosina y tetraiodotirosina, que es la T4. La T4 y la T3 la produce la tiroides. T4 es inactiva, tiene que biotransformarse a T3 y ser activa recién. Una es activa y la otra es la reversa, que no va a actuar. Pero ellas se alimentan de yodo o se forman de yodo, no se alimentan. Y si yo le doy yodo al paciente, algunos pacientes pueden hacer hipotiroidismo porque justo él ya tiene su yodo suficiente y si yo le doy más yodo, bloquea su yodo que ya tiene, a su tiroperoxidasa, o al que le falte, la estamos aumentando. Entonces puede hacer hipo o hipertiroidismo. Va a depender de las concentraciones naturales de yodo de ese paciente. Este efecto adverso de hipo o hipertiroidismo es importantísimo y es relativamente frecuente porque yo estoy dando yodo a ese paciente. Entonces, eso a priori hace que ya no sea utilizado de tan largo plazo, a no ser que ese paciente solo se pueda controlar con amiodarona. Antes de iniciar amiodarona tengo que pedir un laboratorios varios. El primero ya se los nombro, que es la TSH para medir la tiroides y la T4. En principio pedimos esas dos. Si sale descompensada recién, ya vamos a pedir la T3 libre o la T4 libre, ¿ya? Pero normalmente se pide TSH y la T4. A mí me gusta TSH, T4 libre y T3 libre, porque ellas son las que mandan. Pero bueno, los libros y los protocolos te dicen TSH y la T4 total, ¿ya? Bien, esta amiodarona viene en ampollas de 150 miligramos. Amiodarona es tricompartimental. ¿Qué significa que sea tricompartimental? ¿Qué es tricompartimental? Que va a llegar a dentro de la célula y se va a acumular. Sí, se acumula. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si voy a empezar ampolla de amiodarona? ¿Será que va a actuar rápido? No. Tengo que hacer dosis de saturación, hacer alta dosis, saturo todos los compartimientos y recién en sangre voy a tener una concentración útil. Eso significa. Ahora sigamos pensando. Yo tuve que hacerle hasta 3 ampollas se puede hacer de inicio, ¿no? Dosis alta. Y saturé todo y recién ella va a actuar y me va a controlar las arritmias. ¿Y qué va a pasar cuando, mira, ha hecho hipotiroidismo o hiper, la vamos a quitar? O tiene otros efectos adversos que ya los voy a ver ahora, que hay uno que es irreversible y la quiero quitar. La deja de tomar el paciente hoy. ¿Será que mañana ya no tengo amiodarona? No, se queda por unos días, si no me equivoco. 108 días. O sea que, como yo saturé al inicio, para que ella pueda tener su efecto, se puede hacer dosis de saturación en vía oral, que la dosis de amiodarona generalmente es 200 miligramos por día, una dosis muy estandarizada, ya es a 3.5 a 4 miligramos por kilo y se considera como 50 kilos del paciente, son 200 miligramos por día. Y la dosis de saturación es 200 cada 8 horas, hacemos por 5 a 10 días y después recién lo dejamos ya 1 por día, cuando ya hemos saturado en vía oral. Podemos hacerlo endovenoso de ser una emergencia, ¿ya? Entonces, es un fármaco que hay que tenerle sus buenos respetos. ¿Por qué? Porque él tiene sus efectos adversos importantes, su semivida va a ser larga. ¿Por qué? Porque él se acumula. Él para actuar tiene que tener todos sus compartimientos saturados, ¿ya? Los comprimidos vienen de 200 miligramos. ¿Qué mecanismo de acción? Bloquea al sodio, al potasio, al calcio, receptores alfa, receptores beta, muchísimo. Incluso muscarínicos un poco también. Inhibe la conversión de la T4 a T3. T4 es inactiva y la T3 es activa. Evita esa conversión. Pero eso hace, si evita la conversión de T4 a T3, puede ser tanto hipo como hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque la T4, aunque sea inactiva, ella bloquea la TSH y puede hacer hipotiroidismo. La T3, que es activa, también puede bloquear a la TSH, ¿ya? Entonces puedo hacerme hipo o hipertiroidismo. ¿Cuándo voy a usar amiodarona? Arritmia grave, dice, ¿no? O sea que nunca es mi primera elección.
vamos a usar todos los antiarrítmicos que vemos conveniente, ya sean los bloqueadores al sodio o los bloqueadores al calcio, y si aquello ya no se controló, ahí vamos a usar amiodarona. Taquiarritmias asociadas a Wolff-Parkinson-White, si responde bien el paciente. Paciente que tiene insuflúter auricular, taquiarritmia paroxística, la arritmia que ustedes quieran. ¿Cómo vamos a dosificar? Fíjense que una dosis de ataque, más que ataque, yo le llamaría dosis de saturación. 5 miligramos por kilo, una dosis alta. 5 miligramos por kilo. El suero glucosado es el suero que mejor mejor condiciona su saturación. En 20 minutos o a 2 horas, esa es una dosis de saturación. Eso puede repetirse. ¿Cómo yo voy a saber si ya es suficiente o no? Porque ese paciente cuando recibe amiodarona endovenoso tiene su monitor y yo voy viendo su actividad eléctrica cada segundo, ¿ya? Eso se puede repetir hasta 3 veces en 24 horas. No todos van a saturarse con la misma velocidad o con la misma concentración. Esto va a depender del efecto que yo vaya viendo en mi monitor, de cómo se va moviendo esa arritmia, ¿ya? Luego de mantenimiento hacemos 10 a 20 miligramos por kilo, pero en 24 horas. Y en vía oral, sí, hasta ahí solo he saturado a mi paciente. Ya las dosis de arriba saturé y de ahí ya lo voy manteniendo. Pero ya lo quiero pasar a una vía oral, le dejo un solo comprimido, generalmente de 200. Si no es suficiente, hasta 2 por día máximo en vía oral. Pero si voy a iniciar mi tratamiento en vía oral, consulta externa, no lo voy a internar al paciente, ahí tengo que hacerle su dosis de saturación. ¿Cuál es? 200 miligramos cada 8. Por lo menos 10 días a ese paciente lo vuelves a citar a la semana, le haces un electro y ves si las arritmias se han controlado o no. Y después de 10 días ya no le hago cada 8 horas, le hago generalmente un solo comprimido de 200 por día. Algunos pacientes con la mitad de dosis es suficiente, que son 100 miligramos. Otro, 200 miligramos cada 12 horas. ¿De qué va a depender? De cómo respondió el paciente, ¿ya? O sea, que no tenga una dosis cerrada. Es desde 100 hasta 400 por día. Más de esa dosis el paciente ya suele intoxicarse. Menos de esa dosis suele no ser efectivo. ¿Quedó mejor? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Doctora, yo no entendí. Ya. Vamos a volver acá porque esto es importante. Este fármaco yo tengo que saturar todos los compartimientos y recién él va a actuar. Entonces, cuando hacemos endovenoso, porque está grave el paciente, hemos hecho lidocaína, hemos hecho probablemente un beta bloqueante, un antagonista de calcio, no se controló la arritmia. Este va a controlar cualquier tipo de arritmia, pero tiene muchos efectos adversos. Pero no controlé con lo anterior y voy a usar esto endovenoso. Como él es tricompartimental, yo tengo que dar dosis alta. Dosis alta es 5 miligramos por kilo. ¿Ya? Si tu paciente pesa 50 kilos, 5 miligramos por kilo, ¿qué es? 50 por 5, 250 miligramos tengo que darle. Y una ampolla viene de 150. Generalmente podemos hacerle una ampolla y media, o saco acá mis 250 miligramos, que más o menos va a ser 3, 4, 5 y medio, 5 ml y medio o 5 ml, ¿ya? Casi 2 ampollas. O, bueno, 50 kilos es muy bajito, ¿no? En peso. Generalmente hago 2 ampollas. 2 ampollas en este paciente y vamos viendo. Esto es respuesta. ¿Cómo tú vas a medir si es efectivo? Mirando tu monitor, que tu arritmia vaya siendo controlada, porque son muchas extracítoles que vas viendo en el monitor. Eso en 20 minutos. Controlé mis arritmias, ahí me quedo. Vas mirando tu monitor y las arritmias se han espaciado, pero se mantienen. Puedes volver a repetir esa misma dosis hasta 2 veces más. Máximo 3 veces en 24 horas. Fíjate que es una dosis alta. Si habías puesto 2 ampollas, probablemente a las 8 horas otras 2 ampollas, a las 8 horas otras 2 ampollas. Son 6 ampollas, es una dosis alta. ¿Por qué? Porque él es tricompartimental y tengo que saturar todos los compartimientos que hay.
Si yo saturo, recién va a quedar en sangre una buena dosis para controlar la arritmia. Ese es el gran problema cuando el fármaco es tricompartimental. Primero tengo que llenar todos sus depósitos, pero pues no está en sangre, está en los órganos. Esto se va al hígado, se va al cerebro, incluso se va debajo de la piel. Tiene muchos lugares donde él se acumula. Tengo que acumular esos depósitos y recién en sangre él va a actuar. ¿Cómo me doy cuenta que actúa? Porque voy viendo mi monitor y esa arritmia ya está controlada. Esas extrasístoles ya bajaron. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ya, ese es un paciente que está internado, le hicimos los otros antiarrítmicos, no mejoró y le hicimos amiodarona. Ahora tu paciente, me olvido de ese internado. Después ya lo voy a mandar a casa probablemente con su amiodarona, ¿no? Pero ya dosis baja, entre 100 a 400 por día máximo, que es la dosis de mantenimiento. Pero te llega el paciente a la consulta, bueno, al cardiólogo, porque el médico general no da amiodarona. Y tiene su arritmia, ya hemos ido probando antagonistas de calcio, beta bloqueante, no se controla. Decide el cardiólogo hacer amiodarona y no lo va a internar y le va a hacer envía oral porque tampoco está tan grave. Y él sabe que es tricompartimental. Entonces, ¿qué va a hacer? Un comprimido cada 8 horas. Eso lo va a hacer por unos 10 días. El día 7 le pides que venga a la consulta, le hace el electro y ves si se controló o no. A veces con 7 días ya lo controla. Si no se controló, completa los 10, vuelves a hacer el electro, se controló, ya saturaste. Es dosis alta, son 3 comprimidos día. ¿Qué logré? Saturar todos los compartimientos. Se acumuló donde se le dio la gana la amiodarona. Listo. Recién va a estar en sangre en buena dosis para controlarme la arritmia. ¿Ya? Ahora lo voy a mantener. Un solo comprimido por día que es de 200 miligramos. ¿Puede que tu paciente necesite mitad 100? Sí. ¿Puede que necesite hasta 2 por día? Sí. Esa es la dosis o el rango de dosis para hacer un control con amiodarona en vía oral. Mínimo 100, máximo 400 por día. ¿Quedó? Sin embargo, cuando vos saturaste, estabas haciendo 3 comprimidos, que son 200 más 200 más 200, 600 miligramos por día. ¿Quedó mejor? La dosis usual es un solo comprimido por día o medio. Es raro que alguien te tome amiodarona 2 por día. Es muy raro. Ya en mantenimiento, ya en un control de una arritmia en el largo plazo. Fíjate que normalmente los pacientes que van a usar estos fármacos son pacientes con deterioro ya cardíaco, tercera edad, órganos más deteriorados, el riñón ya filtra menos, la función hepática trabaja menos. Entonces es muy raro dar 2 comprimidos de amiodarona porque fácilmente se intoxica el paciente. Los emuntorios están más disminuidos, es más complejo su farmacocinética, pues está disminuidita. Entonces es muy difícil que llegue a 2, incluso a veces 100 o a veces la mitad de 100 porque hay una disminución en su función renal. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ya. ¿Preguntas? ¿Están todos dormidos? ¿Aló? Todo claro, doctora. Bueno, todo dormido, diría yo, más que todo claro. Bueno, vamos siguiendo. Efectos adversos. Aquí nos vamos a tallar. ¿Por qué? Diría yo que de los antiarrítmicos es el fármaco que tiene más efectos adversos. ¿Por qué puede hacer bradicardia? A ver, ¿por qué puede hacer bradicardia? No me pueden no responder. Fíjense el mecanismo de acción, por favor. Doctora, ¿qué dijo? Perdón. No, es que no me escuchan en online. ¿Por qué puede hacer bradicardia como efecto adverso?
Porque bloquea los canales de sodio y calcio, que es lo que permite. Porque bloquea receptores beta 1, también bloquea el calcio. Ya, entonces bradicardia, las arritmias pueden empeorarse, claro. Puede hacer una parada cardíaca, sí, si es que la dosis está muy alta, porque bloquea tanto beta 1 como canales al calcio, que ellos son los que generan los impulsos eléctricos. A nivel gastrointestinal puede haber náuseas, pancreatitis aguda. ¿Hay fármacos? ¿Son pancreatitis medicamentosas? Sí. A nivel endocrino, esto es raro, pero se puede dar síndrome inadecuada de hormona antidiurética. Es muy raro, pero puede darse. Hipo o hipertiroidismo subrayado. Ese es el motivo por el cual muchas veces tenemos que no usar amiodarona, ¿ya? O imagínense si hace hipotiroidismo, tener que medicar levotiroxina es muy complejo, ¿no? Porque el hipotiroidismo está causado por amiodarona. Entonces, lo que hacemos es sacar amiodarona y tratar de buscar otro antiarrítmico. Puede hacer hipertiroidismo, eso es peor todavía. A nivel respiratorio, esta fibrosis es irreversible, ¿ya? Esta fibrosis es la causa por la cual retiramos o se tiene mucho cuidado en administrar el fármaco porque ese paciente termina con fibrosis y termina en un respirador. Y es irreversible, retiro el fármaco y el paciente no se recupera. Bien, luego puede haber a nivel respiratorio broncoespasmo, pero bueno, ahí nos daríamos cuenta rápidamente y retiramos el fármaco. El gran problema acá es la fibrosis, que es irreversible, y el hipo y el hipertiroidismo. A nivel metabólico, tiene intenso metabolismo hepático y eso va a hacer que me suba las transaminasas. ¿Ya? Esa subida de transaminasa es importante. Puede hacer ictericia, puede hacer hepatitis medicamentosa y puede ser mortal. O sea que fíjense el calibre de sus reacciones adversas. A nivel ocular, él se deposita en la córnea, hace microcristales en la córnea, pero retiramos el fármaco y con los meses mejora. ¿Por qué? Porque ahí es un lugar donde él se acumula. Y si se acumula, pues tiene que ir retirándose de a poquito. El fármaco se va lento y eso me va a llevar hasta 3, 4, 5, 6 meses. Les hace la visión borrosa al paciente. Siempre que yo voy a empezar amiodarona, tengo que hacer perfil hepático, perfil renal, control oftalmológico, hacer perfil tiroideo, ¿ya? Puede acompañarse de una visión borrosa, puede tener halos del paciente. La neuritis óptica es menos frecuente, pero puede llevar a ceguera. Y la ceguera ya es irreversible, ¿no? Entonces, fíjense la gravedad de estos efectos adversos. En sistema nervioso central y autónomo puede haber alteraciones en el sueño, pesadilla, neuropatía, ataxia, hipertensión intracraneana. Eso es efecto adverso muy importante. Seguimos con efectos adversos. Debajo de la piel se acumula y da piel azulada. Son pacientes azules, ¿ya? Una pigmentación azulada muy característica. Fotosensibilidad es que le da un poquito de luz al paciente y le quema la piel el sol, ¿ya? Con muy poquita cantidad. Entonces la fotosensibilidad, no quiere salir al sol, el paciente le duele la piel, urticaria. Y las autoinmunes como síndrome de Lyell, de Steven-Johnson es muy usual. A nivel vascular puede haber una disminución en la presión arterial y si disminuye la presión arterial estimula el simpático, ¿ya? Pero como está bloqueado el receptor beta, queda nomás como vasodilatación, da sofoco, da hipotensión. A nivel genitourinario va a haber impotencia porque por todos sus mecanismos de acción es vasodilatador, por lo tanto hace impotencia y disminución de la libido. ¿Ya? Bien, ¿a quién no le vamos a dar amiodarona? Si ya tu paciente tiene un problema tiroideo, contraindicadísimo, ya sea hipo o hipertiroidismo, cualquiera de los dos. Si está bradicárdico, no se te ocurra porque le vas a hacer parada cardíaca y bloqueo completo, ¿ya? Hipotensión tampoco le vamos a dar. Embarazo y lactancia no usamos.
Y cuando se administra endovenoso, si va muy rápido, hace hipotensión. Esto tiene que ser diluido. Ustedes han visto que lo diluimos con suero glucosado. Lo administramos por lo menos en 100 ml y lo administramos lento. ¿Ah? Bien, en su farmacocinética, ¿qué va a ser importante? Lo más importante es lo que está al fondo, como letra azul. Semivida larga. ¿Por qué? Porque él se acumuló. Se va gastando el de sangre y de todos los depósitos se le va entregando nuevamente a la sangre. Puede alcanzar hasta 100 días. Hay libros que dicen 108 días, 120 días. ¿De qué va a depender? De cuánto se acumuló en el paciente, con qué velocidad el paciente saca el fármaco de su organismo, su función renal, su función hepática. Es bastante variable. La biodisponibilidad de un 30 a un 80. ¿Qué significa eso? ¿Qué era biodisponibilidad? La cantidad de fármaco que llega a sangre y el porcentaje y el tiempo. Sí, exacto. Es variable, fíjense, 30 y 80. ¿De qué va a depender? De cada paciente. La biodisponibilidad es muy difícil que sea la misma para todos nosotros, tomando ahora el fármaco, porque va a depender de la función intestinal, del tránsito, si es más lento, si es más largo, va a depender de qué otro fármaco toma, del tipo de alimento, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad. Y su distribución tiene mucha liposolubilidad. Por lo tanto, ¿dónde se me va a acumular? En tejidos liposolubles, tejido graso, en el tejido adiposo. ¿Quién va a acumular más? El más gordito. ¿Quién va a acumular menos? El que tiene menos grasa. También a nivel hepático, a nivel pulmonar. Su metabolismo hepático, la enzima que más biotransforma es la que biotransforma la mayoría de los fármacos, citocromo P, 3 a 4, eso es fase 1 de biotransformación. Casi todos los fármacos y alimentos usan esa enzima, entonces es un problema, porque si tu paciente difícilmente va a tomar solo amiodarona, generalmente va a un diurético, generalmente va a otro tipo de fármaco para otras patologías que tenga el paciente y ellos usan la misma enzima del P450, ¿no? De fase 1, o sea, un problema. Luego su eliminación es biliar y fecal, por la orina es menos. Él tiene intenso metabolismo hepático, se acumula en la vesícula y de ahí se va a ir por vía biliofecal. ¿Con quién va? Ay, espérenme un segundito. Papi. Perdón. Ya, entonces dentro de sus interacciones, ¿cuáles son las que más voy a tomar en cuenta? Todas esas fármacos que también son antiarrítmicos. Entonces aquí hablamos de diltiazem. ¿Qué fármaco es el diltiazem? ¿A qué familia pertenece? Antagonista de calcio. Antagonista de calcio. Sos la única que responde, mi bella. ¿Qué premio le vamos a dar? Silencio. Ya, diltiazem. Para todo el curso. No, para ella nomás, ¿eh? Es la que más me responde. Diltiazem, la digoxina, que ya la vamos a estudiar en insuficiencia cardíaca, también es antiarrítmica, ¿ya? Cuando hay taquiarritmia, usamos digoxina. La warfarina es un anticoagulante. Cuando el paciente tiene arritmia, siempre tengo la probabilidad de que se formen trombo y ese trombo emboliza y va para el cerebro y hace un ACV. Entonces, paciente con arritmia generalmente lo tenemos anticoagulado, muy frecuente. Entonces, por eso esas interacciones son importantes. Diltiazem antiarrítmico, digoxina antiarrítmico, que también tu paciente puede tener insuficiencia cardíaca y es un fármaco usado en insuficiencia cardíaca porque aumenta la contractilidad, ¿ya? Y la warfarina, que es un anticoagulante. Con beta bloqueante, antagonista de calcio también son antiarrítmicos y la probabilidad de hacer bradicardia va a ser alta. Esas son las más importantes. Bueno, último grupo de antiarrítmicos. Con esto cierro antiarrítmicos. Bloqueadores de canales al calcio. Ya los hemos estudiado. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Cómo se llamaba el grupo 2 de antiarrítmicos?
¿Cómo? Beta bloqueante. Ay, perdón. Quise decir grupo 2 de antagonistas de calcio. Son las de hidropiridina. Está bien, beta bloqueante del grupo 2 de antiarrítmico. Pero acá mi pregunta era en mi cabeza. Bloqueadores de canales al calcio. Ahí tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ya lo hemos avanzado. El 1 era el verapamilo, las arilalquilaminas. El grupo 2 eran las dihidropiridinas, que habíamos clasificado en primera, segunda y tercera generación. La primera generación eran los más antiguos, el nifedipino, que era muy poderoso vasodilatador, hacía taquicardia refleja, por eso lo usamos solo como retard, ¿verdad?, de liberación sostenida. Después teníamos la segunda generación y amlodipino, nicardipino, nitrendipino, y la tercera generación el lecarnidipino, ¿no?, que es de acción más lentita, por lo tanto menos probabilidad de hacer taquicardia refleja. Y el último grupo de antagonistas de calcio era el diltiazem, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son antiarrítmicos? Solo era el grupo 1 y el grupo 3. El grupo 2 no son antiarrítmicos porque pueden hacer por la vasodilatación una taquicardia refleja. Contraindicados en Wolff-Parkinson-White. ¿Cuándo va a ser útil? En las taquicardias, ya sea sinusales o no sinusales, en potenciales, en aumentos de frecuencia cardíaca, contraindicados en las bradicardias. Esto ya los conocemos, ya los hemos avanzado toditos, verapamilo y diltiazem. Acá solo para ver sus biodisponibilidades, más no me va a ser tan importante, ¿no? Ya lo está avanzado. Bueno, hasta ahí termino antiarrítmicos. ¿Qué hora es? Son las 9, 7:30, 8:30, 9. Bueno, hemos avanzado nuestra clase de día sábado. Esperemos que para lunes ya pueda estar nuestra facultad abierta. En cuanto abra nuestra facultad, el primer sábado que esté abierta las puertas, tienen su examen. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Si sigo avanzando online, hasta donde yo terminé de avanzar. Pregunta. Yo creo que han dormido toda la clase, ¿no? Bueno, criaturas, entonces nos vemos el miércoles, presencial o no presencial, pero les veo día miércoles. ¿Está bien? Está bien, doctora. Hasta luego.